expresado a mis hermanos. Mi nombre es Julián Rodríguez. Por gracia del Señor, estoy sirviendo acá en la ciudad de Armenia como anciano, como obrero a tiempo completo también, y enfrentando la misma experiencia, como dice el apóstol Pedro, que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en otros lugares, en otro mundo, con los mismos hermanos. Entonces, estamos viviendo, digamos que en la misma canasta la experiencia. Y ahora vamos a orar entonces para que de esa manera el Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón. Padre amado, gracias te damos por esta mañana, gracias porque nos has permitido partir el pan, tomar de la copa, hacer memoria de tu Hijo amado, que la ordenanza y el cumplimiento de hacerlo es un privilegio para nosotros. Padre, por este tiempo de abrir tu palabra y de estar a los pies como María, escuchando al Maestro de Maestros, y al Espíritu Santo llevándonos a conocer más a Cristo Jesús. Que sea mi vida y mi mente controlada por Él, y todo el entendimiento de todo el cuerpo de iglesia local sea atento a esperar lo que Dios tiene para cada uno. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, amados, sin duda, cada vez ya que se están invitando maestros y ustedes mismos puedan estar diciendo, bueno, debo compartir la escritura, ¿qué voy a compartir? Y me atrevo a decir que en el mayor porcentaje de sermones, de mensajes, indiscutiblemente el tema de la pandemia del COVID-19 tendrá que ser mencionado. Pero, y esta no es la excepción tampoco. Pero vamos a ver algo que es importante y es el tema de una vida contracorriente. Y pensemos primeramente en qué significa el estar contracorriente, qué representa. Sin duda, muchos de ustedes han escuchado acerca de contracorriente. Esto significa que fluye en sentido contrario a otra. De manera figurada podríamos encontrar esta opinión general cuando se dice fueron arrastrados por la contracorriente mar adentro. Entonces, contracorriente es estar en contra de la opinión de la costumbre tradicional, del pensamiento tradicional. El propósito de este estudio es ver algunos modelos de vida contracorriente. Cuando uno habla de contracorriente, eso tiene algunos matices y vamos a verlos en este estudio. Sin duda, tendremos muchos modelos de vida. El suyo puede estar dentro de ellos. Tenemos tres tipos de vida reflejadas en las escrituras contracorriente. La vida de aquellos que vivieron en tiempos de Jesús y en nuestra época. La vida de nuestro amado Señor Jesucristo es otra vida contracorriente. Y la vida de la iglesia. Allí nosotros tenemos que pensar cuál es mi aporte a título personal, Juan, María, Carlos, cuál es mi línea contracorriente. Primeramente, nos haremos algunas preguntas en cuanto al Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a enfrentarse a un sistema de pensamiento. ¿Bajo qué condiciones Jesús lo hizo? ¿Qué clase de sociedad encontró y cuál era su sistema de pensamiento? ¿Cuál fue el modelo de pensamiento del Señor Jesús en la tierra? En contra de aquello que pensaba la sociedad. ¿Qué clase de vida llevó el Señor Jesucristo? ¿Y qué modelo de vida ha plasmado para dejarnos a nosotros, sus hijos? Ubiquémonos en el contexto por un momento en la época del Señor Jesús. Allí había un sistema político y filosófico. Lo regían dos potencias fuertes. La primera en lo político y en lo militar.
Imperio Romano. Fue la potencia que gobernó. Y el otro fue el sistema de pensamiento de corrientes filosóficas conocido mundialmente como los griegos. En aquel entonces la sociedad, incluyendo a los judíos, estaba sometida a un sistema rígido de impuestos, con métodos religiosos paganos de doble moral, dando como resultado la injusticia social, un índice alto de pobreza, de miseria, una problemática de salubridad aún mismo. Y el judío común y corriente estaba cansado de aquellas promesas de sus dirigentes, sean judíos ortodoxos como los sacerdotes, como los fariseos, los saduceos. El judío común anhelaba ritos, un gobierno de justicia, de paz y de amor. Y eso fue lo que tanto anheló con la venida del Mesías que libraría a ellos de este sistema. Algunos grupos contracorriente de aquel entonces estaban dominados, o más bien, perdón, estaban siendo dirigidos por dos. Uno, los celotes, y el otro, los esenios. Dos grupos contracorriente que eran sectas de aquel entonces. Los esenios surgieron de la época de los macabeos, una gran revolución que surgió en el núcleo y en el centro de los judíos en contra de aquellas potencias que los tenían oprimidos. De ahí quedaron los esenios. Estas eran, por decir, las guerrillas de aquel entonces. Ese fue el contexto en el cual el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Ahora, ¿bajo qué contexto estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra contracorriente? Hay una parte de nuestra sociedad en el mundo volcada a ir en contra de un sistema organizado, donde su propósito y su fin es controlar al más débil hasta alcanzar la cumbre del poder, de la soberanía de esa sociedad. En pocas palabras, hacerse cada vez más fuertes. Ahora, no sé ustedes, amados hermanos, pero en esta pandemia han estado surgiendo pequeños grupos cada vez más en contra de lo que está pasando actualmente, con grandes interrogantes en cuanto a la veracidad y el origen de esta pandemia COVID-19. Se tiene como gran incertidumbre el propósito final de la famosa vacuna, la cual se está llevando a cabo. Porque sin dudas se siente un ambiente de celos, de potencias, de gobernantes que están queriendo tomar lugar o los primeros lugares, a ver quién saca esta vacuna. La pregunta es qué hay de todo esto. Así que este grupo pequeño que está en contracorriente a este tipo de sistemas ha generado una inquietud a otra parte de la sociedad con respecto a ¿será que estamos siendo manipulados? ¿Qué clase de consecuencia nos va a traer esto al final? Entonces, esa es una manera de ir en contracorriente. Ha salido no hace mucho un programa en contra de la política social que se está llevando acá, titulado El Materife, en contra de un hombre de poder político y económico, y no voy a meterme en camisa de 11 varas, porque no me interesa ese tipo de contracorriente, pero es lo que el mundo está reflejando. Nuestros jóvenes, de la sociedad me refiero, han sacado una letra, una canción que se mueve por las redes sociales. Y quiero leerles el contenido porque estamos hablando aquello de contracorriente y los jóvenes son parte de aquello.
Escuche lo que dice este contenido de esta. No te aburres de escuchar cómo la gente habla de tu manera de actuar. Hay que poner fin y ver cómo hacerlos callar. Al final, solo te quedarás con un par de amigos nomás, pero es prioridad, es calidad más que cantidad. Ya me cansé de tu forma de pensar. No quiero ser por siempre un esclavo más de la sociedad. Contracorriente quiero ir, contracorriente quiero fluir, y que nadie me diga lo que tengo que decir. Contracorriente voy a ir, contracorriente voy a seguir, caminando siempre al frente, solo hasta morir. Ya se acabó la falta de motivación, voy a seguir hasta que esto tenga un fin. Ni la ansiedad, tampoco la frustración me quitarán las ganas de mostrarle quién soy yo. Voy a escapar. Sé qué quiere este lugar, pero no seré uno más. Tomaré mi guitarra y me iré. Teñiré mi cabello para verme bien. Perforaré mi cuerpo, mi cara, para otro estilo tener. Y que nadie me diga lo que tengo que decir. Único voy a hacer. Fumaré, beberé alcohol. Y así para mis problemas evitar y madurar. Voy a gritarle al mundo, libre seré. Diferente seré. Anunciaré que soy bisexual. Apoyaré a los vegetarianos y también a la legalización. Marcharé por las calles, así la razón tendré. Único voy a hacer, sentiré mi vida florecer. Voy a salir al mundo a cumplir lo que mencioné y subiré más fotos para más seguidores tener. ¿Qué tal le parece este mundo contracorriente? No es nada casual ni nada nuevo para usted. Amados hermanos, posiblemente algunos estaremos de acuerdo que se levanten algunas voces contracorriente y digan algo, pero también no en todo estaremos de acuerdo, como en este caso particular de esta letra. Pero cuando hablo contracorriente, no solo me estoy refiriendo a aquello a lo cual usted llama bueno o a lo que nosotros escuchamos en esta sociedad. Amados, contracorriente no es un asunto de conceptos. Contracorriente es un sistema entretejido en nuestras células. Es parte de nuestra genética. Es nuestra naturaleza humana. Y todo inició allí en Génesis capítulo 3. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El día que comáis, seréis como Dios. Y el mensaje es que Dios no quiere competencias. Por lo tanto, contracorriente será la sociedad contra su creador. Y a partir de ese momento, el sistema de pensamiento contracorriente a Dios inició hasta la fecha de hoy. Y eso nos ha llevado contracorriente a los principios divinos. Gracias damos al Señor que Él también tiene el principio de contracorriente. Y Él ha venido contracorriente. Unas preguntas para hacer nuevamente lo que leíamos allá. ¿Bajo qué condiciones Él vino? ¿Qué clase de sociedad encontró? ¿Cuál fue el modelo de pensamiento del Señor Jesucristo? ¿Qué clase de vida llevó? ¿Qué nos ha dejado marcado para nosotros? ¿Quién es Jesús? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo vivió en la tierra? Siendo Dios, vivió como hombre. Siendo soberano y todopoderoso, vivió como esclavo. Ahora,
Encontramos eso en Filipenses capítulo 2. Pero dentro de esa verdad de la cual el Señor Jesús vino, Él vino contra corriente del sistema de este mundo. La palabra del Señor nos expresa que el mundo entero está bajo el maligno. Y en Efesios capítulo 2 se nos recuerda que nosotros estábamos antes muertos en delitos y pecados, llevados por la corriente de este mundo en donde opera el mundo de las tinieblas, el príncipe de maldad, Satanás mismo. Esa es la corriente por la cual usted y yo nacimos. Y Cristo vino en contra de esa contracorriente, pero Él vino a establecer una contracorriente propia, la de Él, la contracorriente de la divinidad. De tal manera que cuando Él estuvo acá, las personas empezaron a escuchar sus palabras, a escuchar su manera de actuar y a darse cuenta que este hombre iba contracorriente de la sociedad. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las palabras del Señor Jesucristo impactaron no por ser muy elocuentes y bonitas, impactaron porque su vida misma, su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de responder, su manera de reaccionar, sus motivaciones, dejaban a esa sociedad sin excusa, en silencio. Esas palabras, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron esas palabras que dejó en la sociedad que este hombre tenía autoridad? Pues bien, vamos a ver las palabras contracorriente que el Señor Jesucristo estableció y sin duda dejó el modelo para que otros lo tengan. En Mateo capítulo 12, verso 49, empiezan las declaraciones contracorriente y allí dice la palabra del Señor, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. A él le hicieron la pregunta, Señor, aquí viene tu mamá y tus hermanos que están buscando. Y él dice, a ver, ¿quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? Estos son, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No necesariamente está tocando la sensibilidad nuestra. Nuestra sensibilidad cultural, emocional y afectiva nos lleva a decir, ay, papito, madre solo es una. Yo amo mucho a mi papá y a mi mamacita y lo que tenga que ver con ellos. Pero el Señor Jesús dice, el que hace la voluntad, ese será mi padre y mis hermanos. Empieza a cambiar una escala de valores de manera interesante. Ahora, en Lucas, capítulo 14, verso 29, verso 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, no puede ser mi discípulo. Allí el Señor va en contracorriente al aspecto de las relaciones interpersonales a nuestra vida. Muchas veces he tenido que reconocer que en el crecimiento de mi juventud cristiana dejé de participar de actividades en la congregación, dejé aún mismo de asistir a la cena del Señor, de ir a reuniones de oración porque mi papá está de cumpleaños, mi mamá, porque tengo una invitación familiar. Y en mi adolescencia tuve que ir aprendiendo progresivamente qué era lo que el Señor quería decir con esto. La escala de valores, ¿qué es lo primero? Así que el Señor empieza a tocar un contracorriente aún hacia nuestros familiares. Pero Él expresa de aquellos que están allí afuera de nuestra relación. Pero el texto dice algo que quise dejarlo para el final. Y aún también su propia vida. Lo que eso significa es que yo tengo que reconocer que tengo que aborrecerme en cuanto a mis prioridades, a mis proyectos de vida, en cuanto a mis metas, a mis anhelos,
cuánto me amo. Y el Señor dice, tienes que negarte a sí mismo. Qué cosa tan difícil y tan contraria a nuestro sistema de pensamiento. En Mateo capítulo 5, Él nos deja una enseñanza supremamente fuerte. No sé para usted, pero para mí es un desafío terrible. Y está relacionado con estar en contracorriente y nos entrega un amor inesperado. Un amor inesperado. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir es que nosotros debemos de entender que mi relación de amor y de aceptación hacia los demás está acompañada con una conveniencia. Es muy fácil amar a aquellos que me aman. Pero, hermana y hermano, piense por un momento de aquellos que le han hecho la vida imposible. Piense por un momento a aquella persona que le calumnió. Hasta posiblemente fue su hermano en la fe. O posiblemente fue su papá. Posiblemente fue alguien que le dejó una herida profunda cuando quitó la vida a su hijo. Hay cosas desastrosas de las cuales uno puede tildar a una persona como no deseable en mi vida. Pero ¿qué dice el Señor en cuanto a ir en contracorriente de gente? Él nos quita la comodidad de nuestra elección y nos deja incómodos cuando me demanda a mí amar a los que me ultrajan, me aborrecen, a los que buscan mi propia vida para destruir, como Él lo dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, dentro de esas verdades, tenemos personas difíciles de soportar. Cuando alguien que hace mal permanentemente en cuanto a comete errores permanentemente en contra mía, y esa persona que es cercana viene y se me acerca y dice, ay, volví a embarrarla, ay, volví a hacer esto, me perdona. Y uno dice, a ver, un momentico, es que eso ya es una costumbre suya, ¿cómo así que le perdone otra vez? ¿Y cuántas veces se debe perdonarle? Pues bien, en Mateo 18:21 estaba esa situación. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Lucas 17:3 nos incomoda un poco más esta contracorriente de Jesús. Cuando dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti con la misma carreta, con el mismo cuento de perdóneme, me arrepiento, pues entonces perdónale. No, pero es que yo ya no le creo. ¿Qué dice el Señor? Perdónale. Sin duda, esto va en contra de lo que hemos aprendido, de nuestra manera lógica de pensar, amados hermanos. Ahora, el Señor en Mateo, capítulo 16, verso 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amados hermanos, preguntémonos por un momento. ¿Usted va a predicar el Evangelio? ¿Usted va a decirle a las personas, vengo a traerles una buena noticia de salvación? Usted tiene que morir. Usted tiene que dejar lo que usted anhela y lo que usted quiere. Usted tiene que negarse a sí mismo para que venga Jesús. ¿Es lo que la sociedad quiere escuchar? Claro que no. El común de evangelistas general no utiliza estas verdades. Más bien,
¿Quiere arreglar su vida? ¿Quiere verdaderamente encontrar una respuesta para una bendición y para una transformación en donde usted pueda tener paz, gozo y alegría? Ven a Cristo hoy. ¿Quién no viene a Cristo así? Pero el Señor Jesucristo se cuidó de dar falsas expectativas. Él no vino a decirnos que vamos a tener un camino maravilloso. Claro que no. Él vino a prometer que estará con nosotros en ese camino de dificultades. Ahora, frente a las necesidades personales, frente a las necesidades físicas, en Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor ha dicho algo muy tremendo, pero quiero ubicarles primero en el contexto en el cual Él lo dijo. Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es interesante. No lo llevó Satanás al desierto. No lo llevó la sociedad que quería matarle al desierto. Lo llevó el Espíritu Santo. ¿Y qué es el desierto? El desierto es un sitio árido, es un sitio de no sobrevivencia, es un sitio de escasez, es un sitio de sufrimiento, es un sitio de dolor, es un sitio de hambre. Pero allí lo lleva el Espíritu Santo, porque allí Jesús estaba representando a la raza humana. Allí Jesús estaría mostrando la casta de lo que hay por dentro. Es muy fácil mostrar lo que hay por fuera, pero allí en el fuego es donde se prueba lo que hay adentro. Y entonces dice el texto que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Cuando él tenía 40 días de haber pasado ese tiempo, sin duda, dice el texto, le dio hambre. Claro que sí. Su cuerpo posiblemente esqueletudo, 40 días sin comer, sin beber. Le dice el tentador, desafiándole, si tú eres hijo de Dios, si tienes divinidad en ti mismo, utiliza esa divinidad para que no tengas que padecer hambre como lo estás haciendo. Transforma estas piedras en alimento. Estamos en una amenaza de hambruna. En los anuncios de ahora se menciona, hermanos, si se quedó sin empleo, si no tiene que comer, por favor avise. Hay una amenaza física. Pero también hay otras amenazas físicas. No necesariamente podemos pensar en el ayuno de no comer. Puede ser también en el ayuno de la salud. Puedo estar enfermo como Job, con llagas. Puede ser que yo estoy con mi esposa juicioso y mi esposa me tiene en ayuno de relación pareja y eso es una necesidad física. Hermanos, hay muchas clases de ayuno y de necesidades. Pero algo que el Señor ha dicho, Él responde a Satanás frente a cada amenaza hacia nuestro cuerpo. Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conjugue eso, no solo de aquello, de lo otro y de lo otro y de lo otro, vivirá Julián, vivirá Marta, vivirá Claudia, sino de la palabra que sale de Dios. Eso es contracorriente, claro que sí. Es ir contracorriente y es enseñarnos a vivir en ese mundo. ¿Fácil es? No. El Señor en Lucas capítulo 14, verso 33, entrega otra verdad, digámoslo, radical. Él dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El renunciamiento nos lleva a tener una vida contracorriente a nuestras posesiones. Hablábamos ahora frente a la necesidad básica de la salud, de la comida, pues ahora está frente a una casa, frente a un carro, frente a una posesión, frente a aquello que esté ocupando un primer lugar en su vida. El que no esté dispuesto a renunciar a todo aquello que esté ocupando un lugar en su vida, puede ser su esposa, puede ser su hijo, entonces no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes. Ahora la pregunta, ¿estamos siendo formados para ser discípulos? Parece ser que el creyente y discípulo son dos cosas que son distintas.
Pablo hace eco a estas palabras del Señor Jesucristo en otro aparte, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 8, donde dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin duda, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, él allí por el Espíritu Santo nos ha enseñado a aprender a vivir en escasez y en abundancia, a padecer hambre, a tener necesidad, pero también a tener de todo. Son las enseñanzas de un verdadero discípulo que ha podido encarnar una vida contracorriente. En Lucas capítulo 14, verso 12, dice el Señor algo que también me ha sorprendido demasiado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Contracorriente de qué? ¿Hacia dónde está apuntando el Señor? Él allí nos está enseñando que debemos tener una vida social en la cual todas las buenas cosas que nosotros hacemos, nuestro altruismo. A mí me encanta hacerle bien a la gente. Pregunta, ¿a qué clase de gente? ¿Con qué clase de motivaciones? ¿Espera usted cuando hace un favor que se lo devuelvan? ¿Espera usted que cuando tiene una buena reacción hacia los demás, alguien le dé un aplauso? Pues el Señor va contracorriente a eso y nos dice, mire, si ese es su anhelo, le recomiendo que no haga ese tipo de cosas con las personas que lo conocen y que lo pueden abrazar, porque de cierto recibirá la recompensa de ellos, pero en el reino de los cielos pues, estará vacío. Háganlo con aquellos que no pueden recompensarlo y que no pueden necesariamente decir, ay, gracias por todo. Es la manera como Jesús quiere hablar a nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cómo podríamos explicar a una persona de la cual nosotros hablamos de Jesús, que representa amor, misericordia, gracia, bondad y paz? Cuando esa persona se nos acerque con un versículo de Mateo 10:34 y nos lo lea, que dice de esta manera, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Jesús tienen ustedes? Sin duda, esto es contracorriente. Sin duda el Señor está queriendo mostrar que sus palabras, que sus enseñanzas estarían chocando contra un sistema de moralidad doble, contra un sistema de justicia relativa en la mente y en las manos del ser humano. Estas palabras de Jesús causaron que mucha gente quisiera tomarlo de las manos para apedrearlo, y él varias veces escabulló. Sin duda alguna, eso fue una guerra contra esa sociedad. Ese contracorriente causó que la gente se indignara al escucharlo. Ahora, nosotros muchas veces pensamos con respecto al cristiano sufriente, de aquel que pueda vivir la persecución, las guerras y las luchas donde el mundo está contra él, y lo queremos dejar en la categoría de los misioneros. Aquel hermano que se fue allí en la cortina 1040, en donde los musulmanes matan a los cristianos, en donde decimos, no, estuvo bien la cortina de hierro cuando la Unión Soviética mataba a cristianos. Esos cristianos y esos misioneros, ahí tiene que ver con ellos. No, no es lo que el Señor está diciendo. Él está hablando del prototipo de cristiano que ha entregado su vida a Jesús y que el Señor quiere que sea un discípulo. En pocas palabras, usted y yo. No es una labor de alguien que ha decidido sufrir por Cristo. Es algo que tiene que ser de parte de todo aquel nacido de nuevo. Eso es contracorriente de una sociedad al cual
el Señor dijo al Padre, Padre, guárdalos del mundo, pero ellos no pertenecen al mundo. No los saques del mundo, guárdalos del mundo, guárdalos del mal. En Mateo capítulo 6, verso 33, Él nos dice otras cosas muy importantes para tener en cuenta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? El Salvador enseña que la razón central de nuestra vida no está centrada en buscar los proyectos de vida acá en la tierra, nuestro plan de desarrollo, nuestra manera de satisfacer nuestras necesidades acá en la tierra. No, Él acaba de decirnos que el lugar en donde nosotros debemos de desarrollar nuestros proyectos de vida es en el reino de los cielos. Que todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra apunte al reino celestial. Ahora, ¿qué va a pasar con mis metas? ¿Qué va a pasar con la universidad de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis negocios? ¿Qué va a pasar con todo? Mire, el Señor dice que esas cosas son pequeñas y que así como el Señor cuida y viste a los lirios del campo y da alimento a los pajarillos, ¿cómo no va a hacer eso con nosotros? Todas esas cosas serán añadidas. Eso es contracorriente de una sociedad que dice, sí, claro, siéntese en su casa y espere que le llegue el mercado allá. El mundo no entiende lo que significa estar bajo la providencia y la protección de nuestro Dios. Mateo 20, 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Bajo qué contexto el Señor citó esta verdad contraria a la sociedad? Habían unos obreros que estarían sirviendo para un jornal a un dueño de una viña. Este hombre de la viña contrató a estas personas a trabajar. Pongamos unas aplicaciones de ejemplo que no están en el texto, pero para nuestro contexto, a las 4 de la mañana está el primer empleado. El dueño de la viña contrata con él por una cantidad suficiente y básica y necesaria. Él empieza su trabajo. En el transcurso del día y llegando a finalizar el trabajo del jornal, este dueño de propiedad contrata a otros hombres y los pone a trabajar mientras este está con el sudor, con el sol quemando, posiblemente con el agua cayendo y quemándose los lomos. Ahora se da cuenta que su jefe ha contratado a otros para el jornal de ese mismo día, finalizando el día. ¿Qué es lo interesante? Que paga exactamente lo mismo que le pagó a aquel que desde las 4 de la mañana estaba trabajando. Nosotros, por lo menos en mi propio lugar, yo diría, eso no es justo. ¿Por qué a mí me paga esto y al otro le paga lo mismo cuando el otro ya está terminando el día? Y eso es injusto. Lo que aquel hombre le responde es, ¿no soy yo acaso el dueño de mi dinero y de mi propiedad? ¿No puedo hacer con eso lo que yo quiera? Y ahí el Señor culmina diciendo, esos primeros serán últimos. Y esos últimos serán primeros. Eso va en contra de ese orden de pensamiento de justicia humana. Ay, cuántas veces he sentido que tanto que he trabajado. Y viene un hermanito y hace cualquier cosita y a él sí lo alaban y le dicen cosas lindas y yo que sí he estado todo el tiempo aquí trabajando no me dicen nada. ¡Qué injusticias! Sin duda el Señor sabe que eso es lo que nosotros vivimos. En Lucas capítulo 17, 7, dice el Señor para enseñanza, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver en el campo, luego le dice, pasa, siéntate? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sirve hasta que hayas comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú.
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había demandado? Pienso que no, dijo el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, entonces decid, siervo inútiles somos, pues lo que debía de hacer hicimos. Y esto es muy duro, hermanos. Esto sí que es contracorriente. ¿Cómo puede ser que yo que estoy sirviendo, que me ha tocado una jornada dura y difícil, yo llego hacia mis hermanos cansado y veo que muchas cosas están desorganizadas y nadie las organiza? Pero fuera de eso nadie me invita a comer y a aplaudirme, o decir, ay, pobrecitos, venga, le ayudamos, sino que más bien como que están esperando que yo siga también haciendo lo mismo. ¿Cuánta indignación puede causarme? Porque uno podría decir, malagradecidos, no tienen en cuenta que yo estoy sufriendo y que hoy me tocó muy duro y que por amor lo hice y ahora no me atienden, no me sirven. El Señor dice, califíquese conforme a su posición. Si usted es siervo y esclavo de Cristo, no hay derecho. Más bien diga, siervo inútil soy, pues he hecho lo que se me demandó, pude haber hecho más posiblemente, y haga más de lo que pueda, porque somos siervos. Esto no es fácil. En la práctica, cuán difícil es. Pero esa es la contracorriente que el Señor quiere que nosotros, como hijos, manifestemos a una sociedad contraria. Esa fue la vida que el Señor Jesucristo manifestó. Estaba allí preparándose ya para su muerte y se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa allí? En Mateo 22, 26 dice, mas no así vosotros, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Allí el Señor va en contracorriente de las jerarquías. Lo hizo en el lavamiento de los pies y lo está haciendo aquí, enseñando que debemos de tomar el lugar más bajo. Y para eso enseña en Lucas 9:48 el ejemplo con los niños. Cualquiera que reciba a este niño, a mí me recibe, lo recibe en mi nombre. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Porque el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Contrario. Para ir finalizando, Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. En pocas palabras, usted podría decir, no, esto está muy difícil, no nos podemos meter en todo eso porque eso ya es legalismo, porque no, es que eso solo Jesús lo puede vivir, eso uno no lo puede vivir, solo Él. No, es que Él no lo puso para Él solamente. Es muy necesario entender que los discípulos en Juan 6:60 dicen, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Amados, si menospreciamos la palabra del Señor, ese menosprecio llegará al tribunal de Cristo. Si oímos, si obedecemos y practicamos su palabra, eso llegará al tribunal de Cristo para honra, coronas y galardones, para entregarlos a los pies de Jesús. Finalizo con las palabras del Señor, Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Las demandas del Señor Jesucristo son humanamente imposibles, pero Él dice que no nos ha dado mandamientos que nosotros no podamos llevar adelante. El discípulo cristiano solo puede vivir en poder sobrenatural
y la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que va a darnos el querer como el hacer, es la que va a darnos esa palabra de poder, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder llevar a cabo un mundo contracorriente. No para estar saliendo a las plazas contracorriente del gobierno o del presidente actual. No es ese tipo de contracorrientes de esa canción que escuchamos ahora. No, es por una causa distinta, el reino de los cielos, y así ser discípulos del Señor. En Filipenses dice el Señor, capítulo 3, versos 7 y 8, pero todo aquel que, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, estimo como pérdida todas las cosas, como quien dice, las tengo por basura, que es lo que dijo, las tengo por estiércol. Todas esas cosas las tengo por estiércol, solo para poder conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero por basura a fin de ganarle. Es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. A.W. Tozer dijo lo siguiente: Cristo llama a los hombres a llevar su cruz. El cristianismo actual les llama a divertirse en su nombre. Cristo nos llama a abandonar al mundo. Nosotros les aseguramos que si aceptan a Cristo Jesús, en el mundo tendrán bendición. Cristo nos llama a sufrir por su causa. Nosotros los llamamos a disfrutar de todas las comodidades que esta civilización moderna ofrece, porque tenemos que vivir como hijos del Rey. ¿Qué clase de discípulos somos? Que el Señor sea obrando con su palabra en nuestras vidas. Y lo que he transmitido, amados, no es para colocar peso sobre ustedes. He sido el primero en ser movido para reflexionar y decir qué clase de discípulo seré. ¿Soy un cristiano o soy un discípulo? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tu palabra. Queremos, nuestro Dios, ser transformados a la imagen de tu Hijo amado, reconociendo que allí en Colosenses se nos demanda que si verdaderamente hemos nacido, que si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que debemos ser revestidos con el nuevo hombre, que debemos despojarnos, que debemos recordar que antes estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero que ya no pertenecemos a esa corriente. Ahora estamos contracorriente, porque tu vida fue contracorriente, y de tal maestro, tal discípulo. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Amén.